Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Capensis Plantas Carnívoras. El día de hoy quiero que hablemos un poco sobre las plantas que más se recomiendan cuando empezamos en el hobby y por qué no empezar con plantas caras, es decir, con plantas costosas. Tengamos en cuenta que la verdad es un hobby un poco caro, ¿sí? Hay muchas plantas que tienen precios muy elevados por su rareza y de pronto uno tiene el poder adquisitivo para comprarlas, pero resultan muriendo porque no tenemos esa experiencia que se necesita con ciertos géneros. Entonces quiero que hablemos un poco de ello. Entonces comencemos. Bueno, comenzaré este video hablándoles de las plantas que sí aconsejo para comenzar, y entre ellas pues digamos que unas que son relativamente sencillas serían las pingüícolas, ¿sí? Las pingüícolas son plantas que no son muy dependientes de la humedad ambiental y la verdad el sustrato pues es un sustrato que se consigue muy fácilmente. Entonces son plantas que los cuidados son fáciles relativamente. Son muy buenas cazadoras, como ya he hablado en ciertos videos. Entonces ese género para comenzar estaría muy bien. Las droseras también son plantas fáciles de cuidar. Sin embargo, las droseras tienen algo, y es que sí son muy dependientes de la humedad. Eso quiere decir que si nosotros no tenemos las plantas en un lugar donde reciban esa humedad necesaria, pues al final resultan secándose y por ende pues resultan muriendo. Entonces hay que tener solamente cuidado en la humedad en el ambiente. Las utricularias también son plantas muy fáciles de cuidar. De hecho, como ya les había mostrado en otro video, esta utricularia pues sencillamente uno le tiene que tener encharcado, ¿sí? Y que tenga una muy buena iluminación. Esta planta en sí es una utricularia calicífida y la verdad está muy hermosa. Pero también tenemos las utricularias acuáticas como la jiba, que simplemente necesitas agua y luz nada más. Por ende pues son plantas muy fáciles de cuidar. Otra planta, o bueno, otro género que también es sencillo de cuidar son las sarracenias. Las sarracenias son plantas que solamente necesitan mucha luz solar, se puede decir que directa. Ellas aceptan luz directa, sin embargo con una luz filtrada brillante también se da muy bien. Se tiene que mantener encharcado el sustrato, pero crecen muy bien. Lo único que hay que tener cuidado con estas plantas es que entran en hibernación. Eso quiere decir que las hojas se empiezan a secar, como vemos acá, y empiezan a caer todas las hojas, y al final pues resulta quedando solamente el rizoma. Entonces hay que tener cuidado porque mucha gente piensa que la planta murió y resulta que no, simplemente está hibernando. Pero esta planta también yo la recomiendo para comenzar. Aunque parezca raro, y ahora hablándole de las plantas que no recomiendo yo a mi manera de ver para comenzar, son las dionaeas. En alguna ocasión hice un video sobre plantas carnívoras para principiantes y en ese decía que estas plantas eran muy fáciles de cuidar. De hecho sí, pero ¿qué pasa? Estas plantas son muy llamativas por el hecho de que tienen un movimiento activo, las boquitas se cierran, ¿sí? Entonces lo que hay que tener cuidado con estas plantas, yo no las recomiendo para iniciar, es porque como son tan llamativas pues la gente empieza a molestarlas, es decir, a que se cierren y se abran las boquitas, y eso hace que la planta se debilite y muera. Además de que necesita buena temperatura, necesita un buen sustrato, necesita buena calidad del agua. Y bueno, si uno cumple con esos factores, pues sí resulta siendo una buena opción. Pero yo estoy hablando en general de cuáles son más sencillas y cuáles no. Y la verdad, las dionaeas yo como tal no las recomiendo para empezar. Sería de pronto una tercera opción cuando ya uno tiene alguna experiencia en el cultivo de estas plantas. A pesar que dije que las droseras también son fáciles de cuidar, las droseras de Queensland sí tienen unos cuidados especiales, pero que tampoco son así la gran cosa. Sencillamente
tenerlas en un lugar donde tenga buena humedad y muy buena temperatura, pero hay que tener cuidado con la temperatura porque si está muy caliente también es contraproducente. Entonces, para comenzar, yo creería que mejor esperar un poco. Ahora vamos con las que más trabajo me han costado, y es las Darlingtonias. A pesar de que esta está en un estado más, digamos que muy saludable, la verdad yo no la recomiendo para comenzar. De hecho, esta Darlingtonia no la cultivé yo, esta Darlingtonia me la cambiaron, ¿sí? Pero yo no la recomiendo para comenzar porque es una planta que requiere de unos cuidados muy especiales, y la verdad hay que tener mucho cuidado con el sustrato, que no se llegue a encharcar. Entonces por eso esta planta yo no la recomiendo para comenzar. Es muy bonita y todo, pero hay que esperar un poco para cuando ya se tenga mejor o una experiencia más vasta. Los Cephalotus definitivamente no los recomiendo para comenzar. Son plantas que necesitan de unos cuidados demasiado especiales y resultan muriendo siempre cuando uno las quiere tratar como cualquier otra planta carnívora. Entonces estas definitivamente no, a pesar de que, aparte que el costo de estas plantas es bien elevado. Entonces Cephalotus para empezar, mejor esperar. Las celeánforas son plantas muy hermosas, pero las celeánforas, aunque no son del todo difícil de cuidar, yo las aconsejo para gente con más experiencia, porque las celeánforas sí necesitan de pronto que tenga una buena luminosidad, que tenga buena temperatura, estar mojando los jarros, ¿sí? Por acá estar aplicando agua para que se mojen. Recordemos que las celeánforas crecen en los tepuis y ese lugar pues tiene muchas precipitaciones, llueve constantemente. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de cultivar las celeánforas. Entonces pues yo no las recomiendo para comenzar, pero pues si tienes el poder adquisitivo y quieres enfrentarte a ellas, pues adelante, pero yo no te las recomiendo. Recomiendo las nepentes. Pues acá hay un dilema. Las nepentes son plantas que se pueden catalogar como nepentes lowland, nepentes highland o nepentes intermedias. Entonces, por ejemplo, si uno trata de cultivar una nepentes en un clima que no es el de la planta, obviamente pues no se va a desarrollar de la mejor manera. Entonces, ¿son fáciles de cuidar? La verdad, sí, son fáciles de cuidar, mantenerles muy buena humedad, son muy dependientes de la humedad, hay que estar mojándole las hojas constantemente, pero digamos que en cuanto a la luz, es mejor no dejarlas al sol directo, porque tienden a quemar las hojas, ¿sí? Las hojas se tienden a quemar. Aparte, toca estar pulverizando las hojas, es decir, botándoles mucha agua por encima, para que se mojen las hojas y se mantenga esa humedad. Por ejemplo, cuando ustedes tengan las nepentes así, que las hojas están dobladas como vemos acá, es porque le falta mucha humedad. Entonces a estas me toca ahorita ponerme a aplicarles el agua que les comento. Entonces tengamos eso en cuenta. Y en cuanto a las droseras, pues ya les había hablado un poco de ellas, pero quiero decirles que, por ejemplo, que son las droseras regias, que acá tengo aproximadamente unas 10 droseras regias, no las recomiendo, no porque sean difíciles de cuidar, sino que son muy costosas, son demasiado costosas y algo lentas de crecer, ¿sí? Para crecer y desarrollarse. Entonces, de pronto cuando uno empieza, de pronto se aburre un poco porque el crecimiento es muy lento. Entonces lo recomendable son las típicas para comenzar: droseras capensis, droseras de pronto espatulatas, vinatas, ¿sí? Esas para comenzar pues estaría muy bien, pero esta en particular, la drosera regia, para comenzar no la recomiendo, solamente por lo que les comenté, el valor y el tiempo que demoran en crecer. Y bueno amigos, este sería el video del día de hoy. Espero que haya sido de su total agrado. De ser así, como siempre les digo, no olviden darle like, compartirlo, seguirme en mis redes sociales que dejaré en la descripción. Los invito también a que me sigan en este canal, que se suscriban.
Y bueno, si quieren saber algún cuidado en general o en específico, perdón, de alguna especie en particular, pues déjenmelo también en la caja de comentarios. Como siempre les digo, nos vemos en una próxima ocasión para seguir conociendo este maravilloso mundo de las plantas carnívoras. Hasta pronto.